Entonces no lo escuchamos. Es que antes de que preguntara si lo escuchábamos, no había dicho nada. Exactamente, sí, Ujú. pero yo creo que ya se solucionó el problema, ¿no? ¿Ya me escuchan? Ya, profe. Sí, profesor, ya lo Ok, escuchamos. perfecto. Bueno, vamos a empezar. Mm, ¿Ya se ve en pantalla? Sí, profe, ya se mira. Ok. Sí, profe, ya sé. Nos habíamos quedado en en la tibia y la fíbula. Habíamos visto sus características. Si no me equivoco, ahí nos quedamos. Sí, Así profe. Maestro. ¿Qué pasó? Bueno, si ahí nos quedamos, vamos a pasar al a los huesos que siguen. Y los huesos que siguen después de la tibia y la fíbula, son así en conjunto, también son unos huesos cortos, sí, que en conjunto se conocen como tarsos, sí, vendrían siendo los tarsos. Ahí lo estamos viendo. Y al igual que los carpos que habíamos visto en el miembro torácico, van a estar organizados por filas. Ajá. Nada más que aquí vamos a encontrar tres filas. Entonces, es igual que como vimos en los carpos, los tarsos van a tener una fila proximal, una fila media y una fila distal. Sí, y vistos o más bien describiendo la primera fila, la fila proximal, otra vez de medial a lateral, ¿sí? De medial a lateral. Tenemos dos huesos que tienen nombre. El más pequeño se conoce como talus, o el más medial pequeño se conoce como talus, y el lateral se conoce como calcáneo. ¿Sí? El calcáneo, que en el animal vivo pues, es la saliente que tiene este calcáneo, que sería la tuberosidad calcánea precisamente. Es muy evidente, por lo que en exterior a esa región se le da el nombre de corvejón, por esta saliente tan grande, ¿no? Lo que viene siendo el talón prácticamente del pie, pues es evidente por esta tuberosidad calcánea que presenta este hueso que se conoce precisamente así como calcáneo. Entonces tenemos esos dos huesos nada más, que sería el talus y el calcáneo. En la fila media únicamente hay uno, que vendría siendo el tarso central,
tarso central, y los de la fila distal se numeran. Se numeran igual que los carpos. Entonces, de medial a lateral tendríamos el tarso 1, tarso 2, 3 y 4. Sí, así es como están configurados. Entonces, tenemos en la fila proximal el talus, el calcáneo, la fila media el tarso central y en la fila distal 1, 2, 3 y 4. Sí, diferencias. ¿Qué diferencias encontramos? Pues vemos aquí que los carnívoros están completamente separados, están separados, ¿sí? En los carnívoros. Aquí vemos talus, calcáneo, central, 1, 2, 3 y 4, todos separados. En el equino, ¿qué sucede? Se hace una fusión en el carpo 1 y 2. Ajá, Y hay se una fusión. pega la fíbula con el calcáneo. Bueno, hay como una, no sé cómo mencionarlo, pero No, sí se articulan ahí, pero es con todos, ¿eh? No nada más con el bueno, equino. ujú. Ajá. Entonces, sí, Profe, efectivamente. también, perdón, profe, también cuenta como que la tibia y la fédula se fusionaron. Ah, sí, claro. Sí, aquí están fusionadas. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¿En qué especie se fusionaba, no? Decíamos que en los carnívoros y en el cerdo, la tibia y la fíbula están separadas, y aquí los podemos ver. Y y en lo que corresponde a los equinos y a los rumiantes, pues se fusiona, la fíbula se fusiona con la tibia. Ajá. El grado más alto de fusión, pues, en los rumiantes, porque prácticamente lo único que queda es el inicio, la cabeza, lo que sería la cabeza, y ese pequeño fragmento que queda de la fíbula nada más, ¿sí? Pero se fusionan. Ya se los había comentado. O si no, pues ya se los comenté. En el caso del bovino, Según el tarso central con el 4. se une el tarso central con el cuarto, Y el 2 con el 3. 2 y 3. y 12, 3 también se fusionan, ¿sí? Esta fusión del central con el cuarto, sí, hace que este huesecillo se le denomine como tarso cuarto central. Tarso cuarto central, así es como se le denomina por esta fusión. Y bueno, aquí están nada más, aquí también están fusionados también el 2 y el 3 ¿Ese de qué especie sería, profe? del bovino, o bueno, de los rumiantes, porque es lo mismo. Eso sucede en bovinos y en ovicaprinos, ¿sí? Y finalmente el cerdo. ¿Qué sucede con el cerdo? Pues aparecen todos y todos están separados, ¿no? Están talus, calcáneo, central, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Sí, Y esos profe. vendrían siendo los tarsos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, bueno, acá están. Allá veíamos un esquema, acá, bueno, también es un esquema, pero un poquito más realista de esos huesecillos. Sí, aquí están los carnívoros, el cerdo, con todos sus tarsos separados. El bovino, pues aquí está el tarso cuarto central, como está unido, ¿sí?
El 2 y el 3 unidos acá, y es el del equino también. 1 y 2, la fusión, 3 y 4. Sí, esas serían las diferencias de los tarsos entre las especies. Bueno, por aquí estamos viendo ya articulados esos huesos. Aquí estamos viendo el talus y el calcáneo. Ajá. Estamos ahí viendo una vista lateral. Acá estamos viendo los mismos, pero nada más que una vista medial de aquellos. Sí, entonces aquí pues marcan algunos huesecillos, ¿no? Como el tarso central, el 3, por ejemplo. Sí, etcétera. Bueno, igual aquí. Aquí están separados. El carnívoro, entonces de medial a lateral sería talus, calcáneo. Talus calcáneo central, 1, 2, 3 y 4. En el caso de los carnívoros. Ajá. Las siguientes estructuras óseas que siguen, sí, vendrían siendo los metatarsos. Sí, que ya habíamos visto que son la base de los dedos, pero acá en este caso del pie. Y las falanges, que igual se denominan falange proximal, falange media, falange distal. Entonces aquí en los metatarsos y en las falanges vamos a aplicar exactamente lo mismo que aplicamos en los metacarpos, ¿sí? Porque igual también tienen una base, un cuerpo y una cabeza. Y lo mismo las falanges, ¿sí? Son muy similares y de hecho, si hubiéramos separado un metatarso y un metacarpo, no los podríamos distinguir. Así separados no los podríamos distinguir cuál es cuál. Si acaso, y si es del mismo animal, pues nada más por una diferencia de tamaño, pero sería muy, muy mínima. Ajá. Entonces, todo lo que aplicamos, o sea, de los dedos también se aplica, lo que vimos de los dedos, lo que vimos de las partes que tienen, los metacarpos, se aplica también a los metatarsos y pues también en las falanges, ¿no? Porque las falanges pues, sí, se siguen nombrando de manera similar, o sea, les vuelvo a repetir, es una falange proximal, es una falange media y una falange distal. De los sesamoideos, es también los mismos, ¿sí? Tiene sus sesamoideos proximales, ¿sí? Los distales, pero aquí nada más hay que agregar uno, hay que anexar uno, el que corresponde a la... Oh, ya se me acabó. El que corresponde a la patela. Sí, la patela la patela o rótula se encuentra en la articulación femorotibial. Ahí encontramos esa patela, déjenme encontrar. Bueno, ahí encontramos esa patela. Es un hueso sesamoideo, prismático. Ajá. Y que y este hueso samoideo rota en la tróclea del fémur. Ahí es donde va a rotar ahí es donde se mueve esta patela. Ajá. Y está contenida por el tendón patelar. Ajá, que va a la tuberosidad tibial. Ese tendón va a la tuberosidad tibial. Entonces es el que lo sostiene, ¿no? Y bueno, también se inserta ahí los músculos cuádriceps femoral, ahí se inserta. Sí, y y aquí rota en la tróclea del fémur.
Sí, y pues prácticamente nada más sería eso en cuanto a los miembros pelvianos y con eso terminaríamos el sistema óseo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no hay preguntas o dudas, vamos a pasar a otro tema. Maestro, ¿Qué? yo tenía, no terminé de notar. Había dicho de los huesos amoideo, ¿cómo lo había organizado? ¿Cuál hueso samoideo? Como De los últimos, creo que sí haya sido ese. La El rótula. último, los últimos, no, los últimos huesos que habíamos visto de abajo, después justamente de la falange, porque había dicho que era falange proximal, falange media y falange distal. Y después, estaban otros huesos. ¿Cuáles eran? los sesamoideos proximales, acá en la articulación, acá es la articulación metatarsofalágica, sesamoideos proximales, y los sesamoideos distales que están acá en la articulación interfalángica distal. Y decíamos de la patela, que rota que tiene una forma prismática, rota sobre la tróquea del fémur, está envuelta o está contenida dentro del tendón patelar y el tendón del cuádriceps femoral. Y y nada más, eso habían mencionado. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, les decía que vamos a pasar a otro tema. Profe, Está muy raro. ¿Qué pasó? ¿la falange viene siendo la pezuña o me estoy confundiendo? Sí, es la falange distal, falange proximal, media y distal. Esta es la base de la pezuña. Ah, ok. ¿No? De la pezuña en el caballo, ¿verdad? No, perdón, del casco, del caballo y de la pezuña en otras especies. Bueno, vamos a dejar de proyectar y vamos a pasar decía yo, a otro tema. Está muy relacionado con los huesos. Sí, y es la artrología. Ajá. La artrología, ¿qué sería la artrología? El estudio de las articulaciones. Es la parte de la anatomía sistemática, sí, que estudia las articulaciones. Ajá, por eso es que les decía que este tema está muy relacionado con los huesos. Otro término que se utiliza también, que es prácticamente sinónimo de artrología, es el de sindesmología. Sí, para que no se confundan, pues es prácticamente lo mismo que la artrología. ¿Sí? ¿Y qué sería una articulación? A ver, déjenme agarrar los que no prenden su cámara. Siempre están hasta el último. Pavel Gamaliel, Sí, profesor. ¿por qué no prende su cámara, Oh, es que cuando se me baja la red se me apaga solita para estabilizarla. Bueno, qué sería una articulación?
es la unión que tiene soporte también para los huesos y músculos, más bien para los músculos. Bueno, César Carmona, Dígame, profe. ¿qué es una articulación? Sería como bueno, serían como tendones, ¿no? Donde, bueno, lo que permite el movimiento. Guadalupe Farrera, que tampoco prende su cámara. ¿Podría ser la unión de los huesos, profesor? La unión de los huesos. Prendan su cámara, por favor. Andrea Cepeda. ¿Qué es una articulación, compañera? Podría ser es la unión de uno o dos más, o de uno, más bien, de dos huesos, más bien es la unión de dos huesos. Nada más. Que Bueno, permiten el movimiento, podría ser. Bueno, es que no necesariamente el movimiento, porque pues hay unos huesos que no se mueven. hay articulaciones que no se mueven y son articulaciones. Bueno, la articulación es, como dice aquí, la articulación es la unión de dos o más huesos. Puede haber más de dos huesos. Sí, lo mínimo es que haya dos huesos que se articulen. Sí, o puede ser entre un hueso y un cartílago. Ajá. Por intermedio de otros elementos o de otros tejidos que se encuentran involucrados en la unión de estos huesos o de estos huesos con cartílagos, ¿sí? Vamos a encontrar otros tejidos ahí también involucrados, dependiendo del tipo de articulación que de la que estemos hablando. Sí, por eso es que dice ahí que está unido por intermedio de otros elementos. Y hay una clasificación. Sí, bueno, ha habido muchas clasificaciones. Unas decían que había sin artrosis, otras que había de artrosis, pero esas ya quedaron un poquito en el pasado. Y ahorita la clasificación que se toma en cuenta o la clasificación más actual es la clasificación por el tipo de tejido que está uniendo esos huesos. ¿Sí? Y si no prenden su cámara, los voy a empezar a sacar, compañeros. ¿Sí? Aranjusek, Angélica, Ramírez Josué, César Carmona, Jocelyn. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a esta clasificación, tenemos se encuentran articulaciones fibrosas. Obviamente que aquí lo que nos está indicando que el tipo de unión que se da entre esos huesos va a ser por medio de tejido fibroso. ¿Sí? Y una característica es que no tienen movimiento. ¿Sí? Esas articulaciones no tienen movimiento. Y aquí encontramos lo que se conoce como la sutura. Sí, que es que se da entre los huesos del cráneo, de todos los huesos del cráneo. Sí, las uniones que nosotros podemos observar entre los huesos
sí, entra dentro de este tipo de articulación fibrosa y se conoce como sutura. Hay muchos tipos de sutura. Ajá, pero bueno, con que reconozcan que es que esa articulación es de este tipo, es más que suficiente, ¿no? Porque hay sutura recta, sutura escamosa, sutura serrata, etcétera, etcétera. Pero bueno, la unión de esos huesos del cráneo, entre los huesos del cráneo, se conoce como sutura. Y es este tipo, una articulación fibrosa. Obviamente no tiene movimiento. La sindesmosis, aquí hablamos de que, bueno, también aquí encontramos algo de tejido fibroso, o tejido elástico mezclado, ¿sí? Y esto mantiene unidos a los huesos, al menos de una manera temporal, porque si hablamos, o como ejemplo, se dan las diáfisis de los metacarpianos del caballo, de los metacarpianos y de los metatarsianos, porque tienen las mismas características. Entonces, estos vestigios que quedan de los metacarpos y de los metatarsos están unidos en un inicio por tejido fibroso, ¿sí? Obviamente no tienen movimiento, pero con el tiempo van a osificar, tienden a osificarse, ¿sí? Y entonces este proceso que se da de, de pasar de estar unidos por tejido fibroso, tejido fibroso y elástico, y luego pasan a osificarse, ¿sí? Este proceso se conoce como sinostosis. Ajá. O sea que de alguna manera también es temporal, porque no es permanente este tipo de articulación. Y las gónfosis es la implantación de un diente en su alveolo. Esa es una articulación que también, en donde también está involucrado tejido fibroso, sí, y que permite, pues mantener unido ese, ese diente en su respectiva, cavidad, ¿no? Que sería el alveolo dental. Sí, aunque aquí creo que ya les había comentado que hay una controversia entre que dicen que si el hueso que si el diente es un hueso o no, existe esa controversia, pero muy independientemente de eso, lo que sí es un hecho es que ahí hay una articulación, ajá, y esta se conoce como gónfosis. Sí, entonces esas venían siendo las articulaciones fibrosas. Aquí vemos en el cráneo las suturas, ¿sí? Las suturas, los metacarpianos, los metatarsianos, la sindesmosis, sí, la unión de estos vestigios de metacarpos y de metatarsos, se da por la unión de tejido fibroso plástico, sí, y se conocen como sindesmosis. Es un tipo de articulación de tipo fibroso. Gracias. Sí. Y las gónfosis, que serían la implantación del diente en su respectivo alveolo, pues ese es otro tipo de articulación fibrosa.
¿Vale? Luego vienen las articulaciones cartilaginosas. Obviamente que aquí, ¿cuál va a ser el medio de unión? Pues tejido cartilaginoso. Es lo que une a estas articulaciones. Y están la sincondrosis. Aquí, dentro de estas articulaciones cartilaginosas están la sincondrosis, que como dice ahí son temporales. Sí, van a ser temporales. Y por ejemplo, como ejemplo de sincondrosis, de articulaciones cartilaginosas tipo sincondrosis, están la epífisis y la diáfisis de los huesos largos. Sí, habíamos visto que entre la epífisis y las diáfisis hay una metáfisis, y en esa metáfisis encontrábamos un cartílago, entre estos, entre la epífisis y diáfisis, la metáfisis, que se conocía como cartílago de crecimiento. ¿Sí? Entonces, ahí esa articulación, supuestamente esa es una articulación que sería de tipo sincondrosis. Es temporal porque cuando el animal llegue a la pubertad, esos cartílagos ya habíamos visto que desaparecen y y se pierden, ¿no? Ya queda puro hueso, ¿sí? Por eso es que son temporales. Entonces son la epífisis y las diáfisis. En la parte del hueso occipital con el esfenoides también es una sincondrosis. Sí, ahí donde se une el occipital con el esfenoides, ahí encontramos también una sincondrosis. El hueso temporal con el estiloideo por medio del timpanoideo, esa es permanente porque ese cartílago permanece por toda la vida del animal, ahí donde se une el hueso yoides con el hueso temporal, por medio de este huesecillo del yoides, que es el timpanoioides. También ahí se considera una articulación cartilaginosa. Y pues esta les digo, esta es la excepción, no es temporal, esta es permanente porque pues ese timpanoideo nunca se osifica. La unión costocondral, sí, la unión costocondral, o sea que sería la unión entre la costilla y su cartílago costal. Ese es de tipo cartilaginoso, sí, y es otro ejemplo de articulación de este tipo. Sí, y como pueden ver, bueno, déjenme seguirle. Aquí, bueno, aquí está el disco epifisiario. Es temporal porque pues ya posteriormente este disco epifisiario se cierra o desaparece y ya queda la constitución ósea completa, ¿no? Pero mientras permanezca ahí, pues hay este tipo de articulación tipo cartilaginoso. La unión del occipital con el esfenoides aquí también es de tipo cartilaginoso, ¿sí? Porque ya les había comentado que que la osificación directa o intramembranosa se da en todos los huesos del cráneo, excepto en los de la base. Y pues los de la base ahí están considerados los que son el esfenoides precisamente, y bueno, todos los demás, ¿no? Pterigoides, Böhmer, etcétera, son los huesos de la base del cráneo. Entonces aquí pues se da ese tipo de articulación.
entre el hueso y entre el hueso esfenoides, que está todo verde, y el occipital, que está todo anaranjado. Y acá la unión del timpanoioides con el hueso temporal. Sí, acuérdense del yoides. Entonces hay un cartílago ahí que se llama timpanoioides, que es el que se hace articulación con el hueso temporal y es de este tipo, de tipo cartilaginoso. La unión costocondral, que sería que sería la costilla en su unión con el cartílago costal, ahí se da la unión costocondral, es otro ejemplo de articulación cartilaginosa. Bueno, dentro de estas mismas clasificación de las cartilaginosas están también las sínfisis. Aquí, bueno, cambia un poquito porque hay otro tejido involucrado que sería fibroso o una mezcla de tejido fibroso con cartílago. Tenemos aquí fibrocartílago. Y pues aquí están consideradas lo que es la sínfisis pelviana, la sínfisis mandibular, ¿sí? La unión intervertebral, que también es una sínfisis. Y entre las esternebras del esternón, también es tipo sínfisis. Y encontramos la unión de estas estructuras por medio de fibrocartílago. Sí, y como podemos ver, o podemos apreciar, ninguna de estas también tiene movimiento, ¿no? No, aunque se hace la articulación ahí, o tenemos la idea de que articulación, pues nos permite el movimiento. Bueno, no, pues no es así. Hay articulaciones que no se mueven. Sí, y son todas estas que acabamos de mencionar. Entonces está la sínfisis mandibular, entre la mandíbula. Está la sínfisis pelviana. Está aquí, también aquí hay una sínfisis, aquí. Sí, entre las vértebras está interpuesto un disco, un disco intervertebral que es de fibrocartílago. Entonces aquí mantiene aquí la unión de estos dos huesos. Y por ese hecho se considera o está clasificada también dentro de lo que es la sínfisis. Entonces aquí tenemos una sínfisis, aquí tenemos otra y así con entre todas las vértebras. Sí, hay entre las esternebras también. ¿Dónde está? Entre las esternebras del esternón existe ese tipo de articulación tipo sínfisis, ya que ahí encontramos fibrocartílago uniendo cada una de estas esternebras en el esternón. Sí, preguntas, dudas. Preguntas, dudas, compañeros. Ahora, como dicen, les comió la lengua el ratón porque no quieren hablar o tienen mucho frío, igual que yo. No, profesor. Profe, Bueno, ¿qué pasó? en la unión intervertebral, ¿es la que viene aquí? ¿O dónde? Es que no entendí muy bien. No se alcanza a ver. Es el Atlas. Sí, es el Atlas, ¿no, profe? ¿Perdón? ¿Sí es ¿Es el el Atlas qué? este?
El Atlas, ¿Cuál? el bovino. Lo estoy poniendo en la cámara. No. ¿No Aquí es? no, estamos viendo las vértebras, pero tienen un Ah, ok. corte longitudinal estas vértebras para dejar ver el disco intervertebral fibrocartilaginoso que se encuentra entre ellas, entre los cuerpos de las vértebras, y a esta unión se le conoce como sínfisis. Este es un ejemplo de articulación tipo cartilaginoso, ¿sí? Que se conoce como sínfisis. Entonces, la unión intervertebral es un ejemplo de sínfisis. Por eso les decía yo que, bueno, pues aquí hay una sínfisis, aquí hay otra, etcétera, etcétera, por toda la columna vertebral. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, y pasamos a las articulaciones sinoviales. Sí, aquí ya no vamos a encontrar un solo tipo de tejido que los está uniendo, sino que vamos a encontrar una variedad aquí de tejidos que van a unir esos huesos y que tiene algunas características muy importantes, dos características muy importantes, que son que estas articulaciones presentan una cavidad articular, van a presentar una cavidad articular, ¿sí? Y van a ser móviles. Estas sí se van a mover. A diferencia de las otras dos clasificaciones que vimos, esos huesos no tenían movimiento, ¿sí? Está es nulo el movimiento que presentan, no es apenas perceptible el movimiento que se puede dar entre las articulaciones anteriores. Pero aquí las articulaciones sinoviales, esa es su característica precisamente. Una de las principales que son móviles, ¿sí? Y que presentan una cavidad articular. Entonces, los elementos que están uniendo a estas articulaciones se dividen en elementos constantes. Sí, se van a dividir en elementos constantes. Ajá, eso quiere decir que los elementos necesariamente tienen que estar presentes para que se considere la unión de esos huesos como una articulación sinovial. Sí, o sea que no pueden faltar, vaya, esos elementos, por eso son constantes. Sí, y hay otros que se conocen como elementos variables. O sea que esos pueden estar presentes en algunas articulaciones, en otras no. Pero eso no afecta absolutamente nada en los movimientos de este tipo de articulaciones. Entonces, dentro de los elementos constantes que nosotros que tenemos que considerar están, primero, una superficie articular, ¿sí? Una superficie articular. Acá en este caso, bueno, pues ya sabemos que una superficie articular pues puede ser una saliente o una depresión articular que se presenta en los huesos. Esa es la superficie articular. Ajá, una saliente como una cabeza, por ejemplo. ¿Sí? Un cóndilo. Ajá. O la cavidad, o de cavidad, como la cavidad glenoidea, la cavidad acetabular. Son superficies articulares que se presentan en los huesos. ¿Sí? A eso se refiere con esta superficie articular. Otro elemento que está sobre esta superficie articular es el cartílago articular. Ajá. Entonces, sobre esa superficie articular
o que esa superficie que permite la unión de esos huesos, debe de haber siempre un cartílago articular. ¿Sí? No, generalmente es de tipo hialino, este cartílago que se encuentra ahí, porque no puede estar rozando hueso con hueso. ¿Sí? Sería extremadamente doloroso que esté rozando hueso con hueso, que es lo que sucede en las artritis. Ajá. Ya está rozando hueso, ya ese cartílago articular ya se lesionó o ya pudo haber desaparecido y está rozando hueso con hueso y es bastante doloroso. Entonces, ese cartílago articular, pues, de alguna manera amortigua ese roce y y permite la buena funcionalidad de las articulaciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro elemento tenemos que encontrar ahí? La cápsula articular. Bueno, vamos acá a ver primero. Bueno, entonces los elementos constantes tenemos primero la superficie articular, que puede ser una saliente o puede ser una depresión. Obviamente tiene que ser articular, ¿sí? Esa sería la superficie articular. Sobre esa superficie articular decíamos que debe de haber un cartílago articular, ¿sí? Y aquí lo están esquematizando, ahí está el cartílago articular. Ajá, igualmente acá, aquí vemos la superficie articular, cartílago articular, superficie articular, cartílago articular. Y bueno, les mencionaba yo la cápsula articular, la cápsula articular. Esta cápsula, que es la que prácticamente mantiene unidos a los huesos, ¿sí? Porque la rodea completamente, esta cápsula rodea completamente la articulación, ¿sí? Va a tener una capa externa de tejido fibroso. Presenta una capa externa de tejido fibroso. Bueno, aquí la marcan con el número 4. Y aquí con el número 2 va a presentar otra capa, nada más que esta capa que presenta internamente a la cápsula fibrosa va a ser de tipos, así de tipo membrana, pero vamos a encontrar ahí, células, ¿sí? En esta membrana vamos a encontrar nosotros células que se conocen como sinoviocitos. ¿Sí? Se van a conocer como sinoviocitos. ¿Y de qué se van a encargar esos sinoviocitos que se encuentran en esta membrana sinovial? Que, bueno, también así se le denomina, membrana sinovial. Esta se va a encargar de producir el siguiente elemento, que es el líquido sinovial. Ajá. Se va a encargar de producir lo que sería el líquido sinovial, que está aquí de color verde, no sé qué verde sea, esmeralda, no sé qué. Ahí está
esquematizado lo que vendría siendo el líquido sinovial. ¿Sí? Y este líquido sinovial, si nosotros lo observáramos en vivo, vamos a ver que presenta un color amarillento y va a tener la consistencia de la clara del huevo, por ejemplo, para que se den una idea, más o menos. Tiene esa consistencia de la clara del huevo. Ajá. Está constituida por proteoglucanos generalmente, pero ese líquido sinovial lo que va a hacer es lubricar la articulación. Sí, lubrica la articulación y también también genera elementos nutritivos para el cartílago articular, ya que pues este cartílago no tiene vasos sanguíneos, entonces todo le llega ahí por difusión. Porque acuérdense que el cartílago es un tejido vivo, o sea, está formado por células, ¿no? Los condrocitos. Entonces, los elementos nutritivos que le pueden llegar, pues es por medio del líquido sinovial y por difusión de los vasos sanguíneos que están en el hueso. O sea, es así como se nutre ese cartílago articular. Ah. Y el último elemento que encontramos en las articulaciones sinoviales es el espacio articular, ¿sí? Y pues obviamente que ese espacio pues es donde se encuentra todo el líquido. ¿Sí? Todo esto que vemos aquí vendría siendo el espacio articular en donde se encuentra el líquido sinovial. Todo esto. Que es otra característica principal de las articulaciones sinoviales, ¿no? De ahí, más arriba lo estaba anotado. Y esos serían los elementos constantes de una articulación sinovial. ¿Preguntas? O sea que lo que primero se gasta es el líquido sinovial y ya después el tejido fibroso, ¿no? A ver, ¿cómo está? A ver si me vuelve a repetir, por favor. Que lo primero que se desgasta a la hora de o sea, sí, artritis, a la hora de la artritis, es el líquido sinovial. No, el líquido sinovial, ahí no hay tanto problema. El problema es que el cartílago empieza a desgastarse. Ese es el problema. Y aunque haya líquido, si roza hueso con hueso, pues es ahí donde proviene el dolor. Ya cuando está rozando hueso con hueso es cuando ya las articulaciones se inflaman y pues lo podemos notar, ¿no? Por la desviación que empiezan a presentar los huesos de los dedos. Pero el líquido sigue presente. Ese no se puede dejar de producir. Ajá. Lo malo es el cartílago. Si no hay cartílago, así haya mucho líquido sinovial, pues no le sirve de mucho, porque pues sigue rozando hueso con hueso. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno,
¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿Qué? no se puede hacer una operación, por ejemplo, alguien que se muera y tenga bien su líquido, por así decirlo, o su membrana, no se puede recuperar para implantarlo a personas que tienen artritis. No, o sea, no, aquí el problema no es no es la producción de líquido ni la membrana. El problema es el cartílago. ¿Sí? Y lo malo es que cuando ya se da uno cuenta es porque ya le están doliendo a uno las articulaciones y ya no, pues ya no se puede hacer absolutamente nada más que pues dar analgésicos, ¿no? O sea, pero entonces este desgaste de cartílago es un proceso como natural, ¿no? De tiempo. Ajá, y que pues se presenta por muy diferentes factores, ¿no? Ok, sí, profe. De hecho, hay un problema autoinmune que se conoce como artritis reumatoide, en el cual hay anticuerpos contra los tejidos de las articulaciones. Eso está más grave todavía. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya visto de una manera a nivel microscópico, pues podemos ver la superficie articular del hueso, de los huesos, ¿sí? El cartílago articular está de color clarito, ¿sí? Y el espacio articular, que bueno, acá está exagerado, pero realmente no es prácticamente un espacio virtual. Es un espacio muy pequeño. Ajá. Miren, sí. Entonces, bueno, pues esto es lo que nosotros podemos observar a nivel microscópico. Aquí está la cabeza del húmero. Y esta vendría siendo la escápula. Acá. Bueno, de los elementos. Otra cosa que se me pasaba. Dentro de la cápsula, articular, la capa fibrosa, sí, la capa fibrosa puede, puede formar condensaciones de tejido, sí, los llamados ligamentos, que pues sirven para darle estabilidad a esa articulación, sí. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Ya, profe. Sí, profe. Ya no se escucha. Tiene apagado su micrófono, maestro. ¿Me escuchan, compañeros? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ya la escuchamos. Ok.